Bienvenidos a nuestra clase de hoy, miércoles santo según la tradición. La tradición que enseña que mañana sería entonces jueves santo. Lo recuerdo desde mi infancia porque era día de los 7 potajes. No sé en cuántos países esté esa costumbre. Se hacía una cena especial con 7 comidas diferentes. Para nosotros, familias muy humildes que no teníamos grandes banquetes, era muy especial ese jueves santo, día de los 7 potajes. Tal vez haciendo alusión a la cena del Señor que nosotros ya estudiamos. Ocurre realmente el martes en la noche. El viernes santo ya es el día en que entonces se conmemoraría la muerte del Señor con el famoso sermón de las 7 palabras que se da a las 3 de la tarde en la mayoría de las iglesias cristianas, de casi cualquier enfoque, de casi cualquier línea, en casi todas las iglesias cristianas. Entonces se haría algo como eso, en memoria del día en que el Señor murió, viernes santo, 3 de la tarde. Nosotros estamos más interesados que en la tradición, respetamos mucho lo que cada persona considera valioso, pero nosotros estamos interesados en lo que la palabra nos enseña y entender realmente los eventos como ocurrieron. Por eso estuvimos estudiando la entrada triunfal que narra Mateo capítulo 21, desde el primer versículo. Mateo narra muy bien, incluso Mateo hace alusión a la profecía de Zacarías 9:9, decide a la hija de Sión: aquí tu rey viene manso y humilde, montado en un pollino, hijo de asna, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9 está anunciando eso y Mateo lo describe. Encontramos también que era profetizado desde la bendición que Jacob le dio a Judá para su descendiente, que tendría la vara del león de Judá, que es Cristo Jesús. Entonces, ese episodio ocurre, según la descripción, el primer día de la semana. Jesucristo entra, ha hecho un recorrido desde Betania, más o menos 3 kilómetros, donde está alojado, posiblemente en la casa de una familia con la que la Biblia narra tenía una frecuente relación, un compartir frecuente. Entonces él viene hasta Jerusalén, entra montado en el pollino. Ocurre aquello de Hosana que ya estudiamos el domingo de Ramos, el domingo anterior. Ocurre todo ese episodio. Mateo sigue narrando y en el versículo 12, estoy leyendo Mateo 21 por si quieres hacer el seguimiento. Mateo 21, en el versículo 12, nos narra ese episodio en el que Jesús da vuelta a las mesas y suelta a los animales y trata de ponerle orden a su casa, que es casa de oración, pero que se ha vuelto una verdadera plaza de mercado, y una cueva de ladrones incluso. Eso lo describe Mateo. En el 21, la entrada triunfal. En el versículo 12, la purificación del templo. Y en el versículo 17 termina ese día, ese primer día de la semana, que para nosotros sería domingo, el domingo de Ramos. En el versículo 17, Mateo 21 dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Queda claro que terminó ese día y él se fue a donde estaba alojado, ahí cerquita de Jerusalén, y ahí pasó esa noche, que para nosotros noche de domingo, para los judíos sería noche de lunes, o mejor, la noche del día 2. Entonces él va y descansa allí. El siguiente versículo de Mateo 21, y ojalá lo esté revisando, Mateo 21, 17, dice que se fue a Betania. Mateo 21, 18 dice: por la mañana volviendo a la ciudad. ¿A cuál ciudad? Pues a la ciudad de Jerusalén. En la mañana volviendo a la ciudad, dice, tuvo hambre. Y ocurre el episodio aquel en el que Jesús va a buscar fruto en una higuera, y por no encontrar, como tenía hambre y no encontró qué comer, entonces la maldijo, se enojó y dijo: entonces nunca más. Nunca más. No es un berrinche de esos que tiene su esposo cuando viene a buscar el desayuno y todavía no hay desayuno. No, ¿sabe qué? Ya no quiero desayunar. No, hay un trasfondo profético muy importante en aquello de la maldición de la higuera. Estaba el Señor representando a ese Israel a la que viene a buscar no solo hojas, porque Israel es muy bueno para palabras, sabían la Torá de memoria y la recitaban. Desde los 12 años ya memorizaban gran parte de la Torá. Entonces, hojas habían por montones, las hojas son palabras. Vino a buscar frutos, los frutos dignos de arrepentimiento, y nada encontró. Entonces vino para ella una reprensión. Un detalle que quiero aclarar aquí: Marcos hace una distribución diferente de los hechos. Marcos dice que sí, que ese lunes Jesús maldijo la higuera, pero el martes, cuando regresaron, es que encontraron que la higuera se había secado de un día para otro, y quedaron los discípulos sorprendidos de cómo la naturaleza se sometía a los veredictos del Señor Jesucristo, confirmando su divinidad y su señorío. No entra en conflicto con lo que Mateo describe en Mateo 21, 18. Él dice que buscó la higuera y entonces la maldijo.
Lo que añadiría Marcos es que fue al día siguiente. Donde sí hay un poco de discrepancia es que Marcos dice que la purificación del templo se da en ese día que para nosotros sería el lunes, que para los judíos sería el segundo día. Entonces dice que ocurre ahí esa limpieza del templo, que Mateo describe que ocurre el domingo. Tal vez lo que está haciendo Marcos es tratando de agrupar el conflicto que se da, porque esos 4 días que Jesús entró a Jerusalén y iba a posar en Betania y volvía, esos 4 días lo que realmente ocurría al transcurso del día era la confrontación con los escribas, los fariseos, los saduceos. Tú lees en Mateo mismo y en los demás evangelios te das cuenta que casi todos los grupos opositores de Jesús, los saduceos, los descendientes del linaje del sacerdote Sadoc, los fariseos, los escribas, casi todos están entrando en conflicto con Jesús y hay 4 días de total examen. Está siendo Jesús revisado con relación a los impuestos. ¿Recuerdas lo de la moneda que tenía la cara del César? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Lo pregunta sobre el principal mandamiento. Esas discusiones terminan casi siempre Jesús exponiendo realmente lo hipócritas que son los fariseos, exponiendo cómo se fijan en las cosas accesorias, cómo son capaces de colar un mosquito pero tragarse un camello entero. Toda esa discusión de esos 4 días está haciendo Jesús casi presentando un examen total. Le están examinando toda su enseñanza, su vida. Están revisando el cordero que era llevado ese domingo, que era amarrado fuera del templo, y lo revisaban centímetro a centímetro. Este cordero está siendo revisado también. Entonces, no hay conflicto con esto del día que haya sido la purificación del templo, tampoco, por lo menos para mí. Entonces tenemos ya el segundo día, que inició con el tema de la higuera, segundo día. Ese segundo día finaliza en Mateo capítulo 23, 37. Recuerda que estaba leyéndole Mateo 21 y ahora estoy leyendo que ese día se va desde el 21 hasta el capítulo 23. Es mucho espacio bíblico, pero es porque narra, léalo ahí entre el 21 y el 23, narra ese conflicto, esa revisión, ese examen que le están haciendo los opositores a Jesús, finalmente a ver si el cordero tiene algún defecto, si tiene alguna inconsistencia, alguna incoherencia, buscando, dice claramente la Biblia, buscando ocasión para hacerle caer, o sea, revisándolo meticulosamente. Eso ocurre desde el 21 al 23 en Mateo. Énfasis en esto, Mateo 23, 37. Mateo 23, 37 ocurre aquel momento en que Jesús, me imagino que ya a las afueras de Jerusalén, cruzando el Monte de los Olivos, en camino hacia Betania, donde dormía, a dormir ya esa noche de lunes, pero se queda mirando la ciudad y exclama aquello que dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos y no has querido? O si supieras lo que es para tu bien, dice el Señor. Ese que se conoce como el lamento de Jerusalén. ¿Dónde ubicamos el lamento de Jerusalén? Donde lo ubican los evangelistas, todos. Lo ubican entonces ese segundo día en la noche, para nosotros lunes en la noche. Solo que para los judíos el lunes en la noche, recuerda, después de la puesta del sol ya sería la noche del siguiente día, la noche del martes o la noche del día tercero. No te compliques con eso, sigue viéndolo como lo vemos nosotros. Domingo, en la entrada triunfal, domingo de Ramos, purificación del templo, se va para Betania. Lunes, maldición de la higuera, discusión con los fariseos, saduceos y escribas, y en la noche de salida, lamento sobre Jerusalén. Quiero llegar a este punto para hablarte cómo narra Lucas ese lamento sobre Jerusalén, de una manera impresionante. Lucas capítulo 13, verso 34. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Eso que dijeron los muchachos por revelación, hasta que todo Jerusalén, Israel, reconozca que Jesucristo es el que viene en nombre del Señor. Hasta esa ocasión en que, rodeados de ejércitos y a punto de ser exterminados, vean la señal del Hijo del Hombre y lo reconozcan como el que viene en nombre del Señor. Hasta esa ocasión Israel no volverá a ver a Jesús. Hasta esa ocasión. Eso es, les acabo de leer Lucas capítulo 13, 34 y 35, 2 versículos antes. 2 versículos antes, Lucas, que es más dado a ser cronista, a fijarse en detalles como el orden correcto cronológico. Lucas, como médico que era, más fiel en las anotaciones, 2 versículos antes nos cuenta esto y hace énfasis en que eso ocurrió ese mismo día, el día del lamento que dijimos para nosotros lunes en la tarde, ¿no? Entonces, el día del lamento sobre Jerusalén, Lucas 13 nos cuenta del lamento y 2 versículos antes nos dice aquel mismo día, o sea, que quede claro que fue el día del lamento sobre Jerusalén. Llegaron unos fariseos
diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ya, entonces estamos de acuerdo. Todo el día discutiendo con fariseos, ya al final, antes del lamento sobre Jerusalén, le han dicho a los fariseos, váyase que Herodes lo quiere matar. La respuesta de Jesús es contundente, es valiente, pero también es esclarecedora de los hechos. Les dijo Jesús, y decida a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús llama zorra a Herodes Antipas. Ahí está poniendo en evidencia su cobardía, ¿sí? Cómo es un taimado, cómo acecha escondido y no da la cara. Jesús dice, pues aquí estoy, ¿por qué no viene y me lo dice él? ¿Por qué manda razones? Aquí estoy. Dígale a esa zorra que no, que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Está diciendo, hoy hago curaciones, echo fuera demonios, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Importantes detalles, Jesús viene haciendo milagros todo el tiempo, pero en este tiempo especial dice, está haciendo esas señales finales e importantes para que las personas puedan creer. Y mira cómo lo dice, decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, lunes, y mañana, martes, y el tercer día, miércoles, termino mi obra. Bueno, y si hubiesen dudas, el siguiente versículo narra lo que Jesús dice. Sin embargo, dijo Jesús, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ya está hablando Jesús de su muerte e indicando de manera más precisa el día de que él como profeta moriría en Jerusalén. Está diciendo hoy, mañana y pasado mañana, hablando de su muerte. Está diciendo el lunes. Recuerda que Lucas se ocupó de enfatizar que ese mismo día del lamento, y el lamento está ubicado ese día lunes. Entonces hay dos elementos importantes. Uno, que Jesús dice que hará milagros y echará fuera demonios hoy, mañana, y el siguiente día terminará la obra, lunes, martes y el miércoles termino mi obra. Y ahora dice que debe seguir su camino, que no puede perderle tiempo a Herodes poniendo la atención a sus amenazas, porque como profeta tiene que terminar su camino y debe morir dentro de Jerusalén. Y está hablando de hoy, mañana y pasado mañana, lunes, martes y miércoles. Bueno, todo eso a mucha gente le dice, pues es intrascendente. El pastor Caballero se complica mucho la vida con todos estos elementos y detalles que no sé qué aportan. Y yo quiero concluir explicándote lo que en mi opinión creo que aportan. Imagínate una persona conocedora de la Torá, conocedora de las Escrituras, o en el mínimo de los casos, conocedor de las fiestas hebreas y sabiendo qué significa cada fiesta. Y viene a esa Pascua, también a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta del Bicurín, que estaremos explicándola el próximo domingo, que es domingo de resurrección, entendiendo claramente también lo que eso significa. Y entonces una persona no tenía que ser un erudito, no tenía que ser un experto. Si está en Jerusalén para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, para la fiesta de las primicias, si está en Jerusalén conoce por lo menos el tema de las fiestas. Entonces, para que crean, Jesús ha hecho una cantidad enorme de milagros. Para que crean, Jesús ha sido contundente con sus explicaciones de tal manera que sus argumentos y su evangelio está totalmente claro. El día que entraba el Cordero, entró Jesús. El día que debía entrar el Cordero a Jerusalén, entró Jesús. Estuvo en Jerusalén los 4 días que debía estar el Cordero sujeto allá en Jerusalén. Estuvo siendo revisado y siendo analizado y estudiado durante esos 4 días. Al final de esos 4 días de revisión, tenía que ser declarado que el Cordero no tenía defectos. Jesús, después de 4 días de contienda y de examen, de ser auscultado al mínimo en su filosofía, en su doctrina y en su testimonio de vida, entonces, después de esos 4 días, para que se den los 4 días, estamos hablando del día domingo, lunes, martes y miércoles, son los 4 días de los cuales se habla, el Cordero era revisado, y nuestro Cordero perfecto fue revisado esos 4 días, y no solamente fue revisado, llega el día miércoles. Y el día miércoles, que debía empezar con la declaratoria de que el Cordero no tiene defecto, el día miércoles inicia, después de que Jesús fue arrestado la noche anterior y está siendo llevado a uno u otro lugar para ser juzgado y acusado por sus contradictores, el día miércoles inicia con la declaratoria que hace Pilatos: ninguna falta he hallado en él. Y luego, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde, ese Cordero, después de ser crucificado y torturado, ese Cordero muere y es sepultado entrando al vientre de la tierra
en el momento en que entraba el cordero que habían preparado y asado, entraba al vientre de las personas, entra al vientre de la tierra y luego resucitará. Veremos el domingo cuándo, cómo y por qué. Todo eso que estoy diciéndote es sencillo, es porque llevan 1000 años desde que la liturgia es establecida por David y más de 1500 desde que es establecida en Éxodo 12 para Moisés. Llevan mínimo 1000 años haciendo la misma secuencia, haciendo la misma coreografía todos los años, celebrando lo mismo para que cuando ocurriera vieran a Cristo. Y cualquier persona, por desprevenida que fuera, entonces ve que el Cordero entró cuando tenía que entrar, que estuvo examinado cuando debía estar examinado, que hizo milagros, que explicó todo, más claro no podía quedarles, y que fuera de eso fue declarado sin mancha y murió cuando debía morir el Cordero, y hubo un fuerte terremoto en la tierra. Y una persona que llevaba toda su vida haciendo eso desde niño, y una cultura que llevaba 1000 años haciendo lo mismo, no encontró coincidencia entre el Cordero sacrificado y Cristo Jesús. Para decirte que finalmente, mira, el juicio de Dios es justo porque Dios no nos va a juzgar por lo que vimos o no vimos, sino Dios nos va a juzgar por lo que decidimos hacer con eso que vimos o no vimos. Todos vieron lo mismo. Todos vieron que la celebración del Cordero Pascual no era otra cosa sino la profecía que nos permitiría reconocer a Jesucristo cuando Jesucristo viniera. Y Jesucristo vino y siguieron aferrados a su doctrina, siguieron aferrados a sus prácticas, a su cultura, a su tradición, e invalidaron la ley de Dios por sus propias tradiciones. Termino antes de orar poniendo un elemento en contraste. Mateo 27:54 nos cuenta esto. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. No eran judíos, no llevaban toda su vida aprendiendo y celebrando esa fiesta, tal vez estaban a cargo, habían sido trasladados recientemente, pero lo que vieron para ellos fue suficiente para reconocer que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Para los demás, todo lo que sabían les estorbó, tanto que los que realmente entendieron fueron los niños y no los eruditos. Finalmente es una decisión que nosotros tomamos. Jesús vino cuando debía venir, hizo lo que tenía que hacer, enseñó lo que tenía que enseñar, fue a Jerusalén cuando debía ir, fue declarado perfecto cuando debía, fue sacrificado cuando debía, sepultado cuando debía, resucitado cuando debía, ascendido cuando debía ser. Pero finalmente no habrá argumento suficiente para aquel que no quiere creer. Para el que simplemente mira los hechos y los compara, tendrá que, delante de Dios, cuando seamos juzgados, decir, sí, los hechos son sumamente claros, los eventos lo demuestran. Hasta los romanos incrédulos y paganos, viendo todos los hechos, reconocieron a Jesucristo como Señor. No hay excusa, está totalmente claro, pero sigue siendo una decisión libre si tú quieres o no creer en Cristo Jesús y reconocerlo como tu Señor. Hagamos una sencilla oración para reconocerlo nosotros una vez más en esta ocasión. Padre que estás en el cielo, en este momento, Señor, mirando todos los hechos que la Biblia narra, mirando su coincidencia con la profecía, con esos protocolos proféticos que pretendían preparar el corazón, pretendían preparar un esquema para que cuando viniese el verdadero, la respuesta de aquel Siló, el que es, esa respuesta coincidiera tan cabalmente, tan absolutamente, tan perfectamente con todo lo que ha sido profetizado, que no hubiera excusa. Y de hecho no la hay. Hasta un incrédulo romano, esos que fueron sus verdugos, tuvieron la capacidad de ver los hechos y no encontrar otra conclusión, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la conclusión a la que yo he llegado. Esa es la conclusión a la que no solo estos hechos, sino los hechos que han ocurrido en mi vida y los que ocurren cada día, me confirman que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sigue siendo una decisión libre. Para que el juicio sea justo, sigue siendo una decisión libre, una elección de cada persona si cree o no cree, para que el juicio final sea justo. Nosotros declaramos que reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el sacerdote adecuado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Señor y Rey de mi vida. A Él la gloria por siempre. Padre, hago esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Siempre será una elección libre para que el juicio sea justo, pero yo te aconsejo que reconozcas a Jesucristo
como tu Señor y Salvador y te rindas a Él. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Ahora te invito a que te suscribas a nuestro canal para que hagas parte de nuestra gran familia y actives la campana de notificaciones para informarte cuando tengamos material nuevo a tu disposición. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Te invito a que nos acompañes a extender el reino de Dios y su palabra por toda la tierra. Que Dios te bendiga.